a todos ustedes que están aquí presentes y gracias por estar con nosotros en los estudios de esta mañana, el estudio dominical, en la cual vamos a terminar con nuestros estudios de la economía de Dios. Amén. ¿Quién va a traer los estudios la semana que viene? ¿Le falta uno? Pues está bien. Entonces el hermano Ezequías traerá el que le falta. La cual fue interrumpido, por supuesto, por situaciones inesperadas, y después creo que el hermano Nato vendrá con... Hermano Nato, ¿verdad que sí? Sí. Ok, tengo que estar seguro porque yo estoy hablando de acá y nadie me está diciendo, sí, pastor. Pero que no. Lo que vamos a hacer es que yo di mi última clase de la economía de Dios y después el hermano terminará sus estudios, pero el hermano traerá sus estudios, que yo sé que son como de 13 o 14, 15 semanas, o el tiempo que él tiene para nosotros. Así que vayamos al Señor en oración para que bendiga los servicios, bendiga estos estudios y comencemos por la gracia de Dios. Oremos. Gracias te damos, Padre amado, por la bendición de reunirnos como hermanos aquí en tu casa de oraciones, Señor, en este lugar que tú nos has dado para congregarnos primeramente, Señor, con la intención de exaltarte a ti y tener servicios que te glorifiquen a ti y enaltezcan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de tener un lugar donde podemos encontrarnos contigo y disfrutar de tu presencia, como también de tus enseñanzas. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo para ti, danos sabiduría para poder entender, danos un corazón para poder aplicar tus enseñanzas en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que por favor todos aquellos que escuchan estos estudios, tanto personalmente aquí con los servicios como a través del internet, lo utilicemos, Señor, de una manera en la cual te glorifique a ti. Gracias por tu amor. Bendice estos estudios que tenemos en esta mañana, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hablar la última lección de la mayordomía, la economía de Dios. Y en la economía de Dios uno tiene que entender que Dios es el que provee. Amén. Yo me acuerdo cuando nuestros hijos vivían con nosotros, vivían bajo nuestra economía como padres, ¿verdad que sí? Nosotros le dábamos a ellos y ellos lo utilizaban de acuerdo a las necesidades que tenían. De la misma manera es la economía de Dios. Dios nos da a nosotros para nuestras necesidades, pero también Él espera algo de nosotros. Amén. Él espera obediencia, Él espera que nosotros correspondamos a lo que Él ya nos ha enseñado en su palabra con relación al diezmos y ofrendas. Hablando de los diezmos y ofrendas, hay muchos que piensan, hablando de cristianos, por supuesto, no del mundo, personas que no son salvos porque no saben, pero muchos cristianos piensan de que ellos no tienen que dar diezmos. No tienen que dar diezmos. ¿Por qué? El argumento que ellos tratan de hacer es que, bueno, nosotros no vivimos bajo la ley, pero vivimos bajo la gracia. En sí, en un punto tienen razón. No vivimos bajo la ley, estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Pero lo que sucede es que los diezmos y ofrendas no fueron dados en el tiempo de la ley. En sí, si vamos, los diezmos se pueden, si miramos atrás en el Antiguo Testamento, mucho antes de las leyes, podemos ver de que todo lo vemos comenzando con, por lo menos si podemos llegar a ese tiempo, con los hijos de Adán, porque ellos trajeron sacrificios, trajeron ofrendas a Dios. Dios le gustó, por supuesto, uno aceptó las de Abel y también, por supuesto, rechazó las de Caín. Y no vamos a hablar de por qué la razón, pero porque eso lo hemos estudiado anteriormente. Pero si nos movemos un poquito más al frente, la palabra diezmo se encuentra en Génesis capítulo 14, comenzando con Abraham. Miren lo que dice en capítulo 14 de Génesis, para que vean, porque las leyes fueron dadas después de que la nación de Israel salió de Egipto. Y el argumento que muchos hacen de que, bueno, estamos bajo la ley, no la gracia, yo no tengo que hacerlo, entonces pues automáticamente no funciona. Porque mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 17 de Génesis capítulo 14. ¿Se acuerdan que Lot se había separado de su tío Abraham y
y se fue con su familia y todas sus ganancias para Sodoma y Gomorra. Y en el tiempo en el cual estuvieron allá, pues estos 5 reyes vinieron a hacer guerra con estas ciudades, porque estas ciudades se rehusaron de darle taxes o darles los impuestos a estos reyes. Y estos reyes dijeron, pues vamos a hacerle guerra y vamos entonces a apoderarnos de todo, ¿verdad que sí? Y mientras se estaban apoderando de todo, se apoderaron del sobrino de Abraham, de Lot y su familia. Y aquí, por supuesto, Abraham le dejan saber lo que está sucedido. Abraham coge sus siervos para rescatar a su sobrino. Y de camino, después que rescata a su sobrino Lot y las ganancias y a toda la ciudad, se encuentra con un hombre llamado Melquisedec. Melquisedec es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice de dónde vino ni qué pasó después. En otras palabras, se ve como que en el sentido de nuestro Señor Jesucristo, una persona eterna. No sabemos de dónde viene, no sabemos dónde termina, solamente sabemos que existe. Ahora, este rey, por supuesto, es rey y sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo es rey y sacerdote. Amén, eso es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. Pero miremos lo que sucede en la escena después de que viene Abraham de regreso de la derrota de estos reyes. Dice en el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera vez que vemos esta palabra diezmo, miles de años antes que venga el tiempo de salir Israel de Egipto y las leyes. Le digo esto porque en la palabra de Dios podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nos instruye a nosotros a dar. Nos instruye a nosotros a dar. Mira lo que dice en Mateo capítulo número 6. En el libro de Mateo capítulo 6, yo voy a leer algunas referencias, otras las voy a mencionar y ustedes las pueden escribir y más tarde las pueden revisar en sus hogares, porque por el tiempo, por supuesto, no nos va a dar lo suficiente para verlas. Pero en Mateo capítulo 6, versículo 19, aquí el Señor está, por supuesto, en su discurso, en su sermón del monte, enseñándoles a todos sus oyentes responsabilidades y dones y bendiciones, y le está enseñando muchas instrucciones. Y en el capítulo 6 de Mateo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no miran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mire lo que dice en el capítulo 6 de Lucas, Lucas capítulo 6, en el versículo número 38. Lucas 6, 38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dios en sí nos manda a nosotros a dar. Nos manda a nosotros a dar de lo que Él nos da. Pero con este mandato hay una multitud de promesas. Por supuesto, no estamos hablando de promesas en la cual de la prosperidad, de que si Dios te da, si tú le das a Dios 100, Él te da 1000, y si tú das 1000, Él te da. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de promesas de que a nosotros no nos faltará nada. No nos vamos a hacer ricos, no vamos a estar pobres, pero no nos va a faltar lo necesario para nuestra vida regular en este mundo. Ahora, cuando nosotros obedecemos el mandamiento de dar, podemos estar seguros de que Dios va a proveer. Pero primero hay que
saben que Dios siempre, con una bendición viene un compromiso primero. Hay que dar para ver. Cuando nosotros obedecemos, que es el compromiso que tenemos con Dios, vamos a estar seguros que es la bendición de Dios, que Él va a proveer las provisiones. Pero tenemos que nosotros confiar en Dios y tener fe en Dios. Ahora, el dar o diezmos y ofrendas no es un tema en la cual es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios habla de dar diezmos, ofrendas y diferentes maneras 2162 veces en su palabra. Dígame si es necesario o importante. Si Él menciona esta forma de dar, estas diversas formas de dar a través de diezmos, de ofrendas, de muchas maneras, 2162 veces es muy importante. Ahora, con relación al creer, Dios solamente habla 271 veces. Con relación al creer. Y el creer es importante, ¿verdad que sí? Con relación a la oración, Dios habla de esto 268 veces. Y la oración es muy importante. Con relación al amor, Dios habla 714 veces de esto. Pero de dar de diferentes maneras, diezmos y ofrendas de otras maneras, Dios habla 2162 veces. Ahora, si nosotros cogemos las veces que Dios habla de creer, de orar y amar, no sobrepasan las veces que Dios habla con relación a dar. Muchas veces nosotros, estamos hablando como cristianos en general, no solamente en este lugar, pero en general en todas las iglesias que le sirven al Señor, muchas veces nosotros somos de una manera que cogemos lo que Dios enseña en su palabra de acuerdo a lo que nos conviene. ¿Verdad que sí? Dios habla de creer, yo tengo que creer en Dios, esa es mi conveniencia, eso es algo importante para mí. Yo tengo que amar, bueno, el amar es importante, eso definitivamente tengo que adaptarme a eso. El orar, no, definitivamente tenemos que orar, eso es muy importante. Dar, bueno, vamos a hablar de esto en unos instantes. Vamos a pausar aquí, porque hay que hablar de esto, como dicen en el ejército, hay que tener una conversación para poder movernos adelante, ¿verdad que sí? Muchas veces nosotros pensamos que lo que es importante para nosotros es importante para Dios. Cuando en realidad lo que es importante para Dios tiene que ser importante para nosotros. Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué muchas personas no responden a las reglas, a los mandatos, a la economía de Dios? Muchos cristianos responden de esta manera. Cogen sus carteras, ¿verdad que sí? Cogen mi teléfono, esto no es mi cartera, pero cogen sus carteras y en vez de abrirlas, lo que hace es que la cierran bien y la guardan bien guardadita para que nadie más la pueda ver. Esa es la respuesta de la mayoría de muchos cristianos. Y eso es interesante porque esto lo he escuchado muchas veces del hermano Nato y otros hermanos también, de lo que los hermanos cristianos que tienen más problemas con el diezmo son aquellos que no dan. Esos son los más que tienen problemas, porque no dan. Y son los que más discuten y tratan de porfiar lo que dice la palabra de Dios. Ahora, porque uno no da, ¿qué quiere decir esto? ¿Que esto refleja verdaderamente que tenemos falta de recursos? No. Cuando uno no da, esto refleja que no podemos dar el lujo de dar porque no tenemos. No. En sí, cuando uno da, uno satisface las necesidades del que da. En otras palabras, nosotros somos los que damos, pues esto satisface nuestras necesidades. Estamos viviendo en un mundo en el cual pensamos de que es mejor que recibir, ¿verdad que sí?
Es mejor recibir. Mientras más yo tengo, más tengo. Mientras más tengo, más feliz soy. Pero la Biblia dice lo contrario. Es mejor dar que recibir. Eso es lo que Dios enseña. Y mientras más nosotros damos, más disfrutamos de nuestras necesidades. Dirá, pero pastor, ¿cómo puede ser esto? Si yo tengo necesidades, todos tenemos necesidades, pero Dios es el que da. Y muchas veces nos olvidamos de esto. Muchas veces la lógica que nosotros tenemos, decimos, bueno, yo no tengo suficiente, por lo contrario, no tengo que dar. Pero ¿saben qué? Si nosotros nos ponemos a pensar en los estudios del carácter de Dios, de los caracteres de Dios, uno de los caracteres de Dios es de que Dios no nos manda a nosotros a hacer algo que Él no nos ayuda a hacer. Dios no nos manda a dar algo que Él primeramente no nos dé. En otras palabras, si Dios nos dice, yo quiero que des, yo quiero que haga, yo quiero que cualquier cosa, Dios va a proveer primero. Dios va a proveer primero para que entonces nosotros podamos hacer, para que entonces nosotros podamos dar. Ahora, ¿por qué entonces, si sabemos que Dios primeramente va a dar los recursos necesarios para poder cumplir con los mandatos que Él nos ha dado, por qué entonces nuestra primera reacción de diezmos y ofrendas y dar para la obra de Dios es negativa? ¿Verdad que sí? Porque lo primero que decimos es, no tengo. Negativo. Porque una vez que uno pone la palabra no, es negativo. No tengo, no puedo, no deseo. Muchas veces no decimos no deseo porque en realidad eso es la raíz del problema. Pero si nosotros pensamos en el carácter de Dios, decimos, bueno, Dios si me dice que haga esto es porque Él va a suplir primero. Lo que yo tengo que hacer es obediencia. Y muchas veces no somos obedientes a lo que Dios nos deja saber con relación a su economía, y es porque no tenemos un corazón para las cosas de Dios. Eso es todo. Y es importante que entendamos esto, porque si no tenemos un corazón para las cosas de Dios, no tenemos un corazón para Dios. Porque si es importante para Dios, debería ser importante para nosotros. Recordemos, todo lo que tenemos viene de Dios. Nosotros no somos autosuficientes. No somos autosuficientes. Nosotros tenemos que depender de alguien. Tenemos que depender de aquel que nos da todo. Y muchas veces, porque a lo mejor tenemos un negocio, decimos, yo soy lo autosuficiente, yo controlo lo mío, o yo tengo un buen trabajo, yo controlo. No, Dios controla todo. Todo viene de Dios. Y como todo viene de Dios, Dios siempre nos da la oportunidad de recordarnos algo muy importante. Y es de que el dar es una oportunidad para recordar a nosotros que todo viene de Dios. Ese es cuando damos gracias, Señor, ¿verdad que sí? Porque viene de Dios. Dios no necesita nuestro dinero, le digo la verdad. Si Dios quisiera que todas sus iglesias tuvieran todo lo necesario para que puedan hacer el trabajo que Él le ha dado a la iglesia para hacer en este mundo, si Dios en su soberanía y en su poder y en su sabiduría quisiera que nosotros como iglesia lo tuviéramos todo, Él nos lo daría todo. Ninguno de nosotros tendríamos que dar porque Él lo daría todo. Pero ¿sabe qué? Él sí lo ha dado todo a través de nosotros. El problema es que nosotros como cristianos no queremos responder a lo que Dios quiere que hagamos. Lo queremos aguantar. ¿Verdad que sí? Lo queremos aguantar. Ahora, Dios no necesita nuestro dinero porque todo le pertenece a Él. Él es el que nos ha dado todo. Mira lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 17. Dios nos ha dado todo. Y Él quiere utilizarnos a nosotros, a sus hijos en Cristo Jesús, para darnos a nosotros y nosotros distribuir lo que Dios ya nos ha dado. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva
y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, toda bendición, todo lo que nosotros recibimos viene de Dios. Dios no nos manda a dar para satisfacer las necesidades de Dios. Dios no tiene necesidades. Dios nos manda a nosotros a dar para que nosotros disfrutemos de las necesidades, de los diezmos, de las ofrendas. ¿Para qué? Para seguir adelante con la obra de Dios. Dios no tiene necesidades. Él no necesita nada de nosotros. Todo le pertenece a Él. Ahora, Dios nos ordena dar para satisfacer nuestras necesidades. Dirá, pero pastor, ¿cómo funciona esto? Bueno, ¿cuál es la mayor necesidad que nosotros tenemos como cristianos? ¿Finanzas? No. ¿Cosas materiales en este mundo? No. ¿Un mejor carro, una mejor casa, un mejor trabajo, más dinero en el banco? No. La necesidad que nosotros tenemos es de reconocer que Dios es nuestro proveedor. Esa es la necesidad. Muchas veces nosotros le damos un sinónimo a la necesidad con finanzas o con cosas materiales o cosas físicas. Nuestra necesidad es reconocer que Dios es nuestro proveedor. Eso es todo. Estaba yo hablando con los hermanos en el estudio del Instituto Bíblico ayer, de que la Biblia es un libro espiritual. Y hay que verlo de esa manera, es espiritual. Muchas de las cosas que Dios nos enseña espiritualmente para que apliquemos en nuestras vidas. Y le digo esto porque cuando se trata de la economía de Dios, de los diezmos y las ofrendas y misiones y otras cosas más que se necesitan para la obra de Dios, Dios nos las enseña primeramente espiritualmente. La necesidad es el reconocer que Dios provee. Espiritualmente, ¿verdad que sí? No es de que la necesidad es de tener más. Porque ya sabemos de que mientras más tenemos, ¿qué sucede? Más queremos. Y la excusa de nosotros entonces, más necesito, ¿verdad que sí? Ahora, para satisfacer nuestra necesidad de dar, Dios ha ordenado un sistema económico en el cual Él ha hecho voluntariamente su obra dependiente a través de nosotros. Eso es todo. Él voluntariamente hace su obra dependiente a través de nuestras donaciones. Para eso Él nos da, para eso Él provee, para que nosotros seamos un instrumento para Él. El sistema económico de Dios, que es a través de nosotros, que somos los verdaderos receptores, porque nadie más, es uno en la cual Él da para que demos, da para que demos. Mientras más damos, más da, Él da, mientras más Él da, más tenemos que dar. Tiene que ser así, de esa manera. Ahora, cuando damos, Dios nos bendice con bendiciones mucho mayores de lo que hemos dado. Y no estamos hablando de finanzas otra vez. Porque qué mejor bendición, estamos hablando también con los hermanos ayer, que Dios bendice de diferentes maneras. Qué bendición el poder acercarnos a Dios y pedir en oración por nuestras necesidades, ¿verdad que sí? Eso es una bendición. Qué bendición de que le pedimos a Dios por las necesidades de otros. Eso es una bendición. El poder de Dios se ve en su capacidad de multiplicar nuestros dones para que la obra de Dios continúe. Dios nos da a nosotros, esto sí que va a ser muy difícil para muchos entender. Dios nos da a nosotros no para nuestro placer. Él da para su obra. El problema que tenemos nosotros como cristianos es que pensamos que somos muy buenos, nos estamos portando bien con Dios, vemos las finanzas o las bendiciones que Dios nos da y decimos, bueno, esto debe ser para mí porque yo me estoy portando bien, ¿verdad que sí? Y yo creo que todos decimos que nos portamos bien, ¿verdad? Que yo me trato de portarme bien.
Y cuando vemos que Dios nos da un poquito más, sea a través de diferentes maneras, decimos, pues esto es para mí. Pero sin embargo, Dios nos da a nosotros para su obra, no para su placer. Voy a usar 2 ejemplos. ¿Se acuerdan de la viuda en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17? Cuando Elías, en ese tiempo, por supuesto, Dios mandó una sequía, porque el rey de Israel y el reinado de Israel se habían corrompido de tal manera acá, ¿verdad que sí? Y Dios le dijo a Elías, vete, dile al rey de que va a haber una sequía por 3 años, y quiero que te vayas al río aquí, y ahí te voy a sostener. Y por 6 meses Elías estuvo ahí, el río se empezó a secar, ¿verdad que sí? Dios le proveía alimento a través de los pájaros y tenía su agüita ahí, ¿verdad que sí? Y después estaba secando todo, ya no había más alimentos y Dios le dice, vete a donde está esta viuda y ella te va a mantener. ¿Se acuerdan que, pónganos a pensar, Elías es un siervo de Dios, haciendo la obra de Dios? Y él va a la viuda, y en aquellos tiempos las viudas, por supuesto, eran las personas más pobres. Por eso es que Dios tiene un corazón para las viudas, porque no tienen sustento de nadie más. Y las viudas en aquellos tiempos eran muy pobres. Y no solamente era una viuda, pero una viuda que tenía un hijo que tenía que mantener. ¿Y de dónde? Y cuando Elías se le acerca, le dice, yo vengo aquí para que tú me alimentes. Estoy parafraseando, por supuesto, la historia. Yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando. Y la viuda dice, pero si lo único que tengo es un poquito de harina y este poquito de aceite, yo lo que voy a hacer, me voy a hacer una tortita para mi hijo y para mí, nos vamos a morir. Y Elías le dice algo muy importante, dame a mí primero. En otras palabras, dale a Dios primero. Porque ella sabía que venía en el nombre de Dios. Y que ella hizo en obediencia, le dio a Elías primero. Y por el tiempo de la sequía, nada les faltó. Lo que Dios le estaba dando a ella durante el tiempo de la sequía no era para ella, era para la obra de Dios. Pero como ella daba su parte, la parte que tenía para la obra de Dios, Dios le bendijo a ella, a su hijo. ¿Verdad que sí? Hay una bendición, pero tiene que haber una condición. Y ella aceptó lo que Dios estaba dando. Ahora, ¿qué tal también el niño, el jovencito? ¿Se acuerdan en el alimento de los 5,000 y 4,000 personas? Sin contar los niños y las mujeres, ¿verdad que sí? ¿De dónde salió todos esos alimentos? De un jovencito que solamente tenía un pedacitos de pan y unos poquitos pececitos. Pececitos eran pequeños como sardinas. Esos son los peces que estamos hablando, no estamos hablando de esos peces grandes. Pececitos chiquitos así. Que quizás había comprado en el mercado de la mañana y ya casi estaban por podrirse. Porque en aquellos tiempos no había refrigeración. En aquellos tiempos se hacía la compra muy temprano en la mañana para llevárselo a sus hogares y entonces curarlos con sal y lo que sea y comérselo en el día. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Andrés encontró de que este jovencito tenía estas poquitas cosas para comer, el pan y los peces, se lo llevó al Señor. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo repartió, lo multiplicó. No para el niño, pero para la obra. Todo lo que Dios nos da es para su obra. Por supuesto, Dios solamente requiere de lo que nos da un pequeño porcentaje, un 10%. Él no dice, dalo todo. Dice, de lo que yo te doy, dame un poco. En otras palabras, sea agradecido. Sea agradecido. Reconoce que yo soy el proveedor. Esa es tu necesidad. Cuando nos concentramos, ¿saben por qué muchos no dan a la obra? ¿Saben por qué muchos no dan sus diezmos y ofrendas? Porque se concentran más en sus necesidades en vez de concentrarse en la obra de Dios. Ese es el problema. Miran sus problemas, miran sus gastos, miran sus necesidades. Hay muchos cristianos que no dan diezmos. El diezmo es solamente, el diezmo es lo primero de las ganancias, no después que haga los pagos, es lo primero. Ves el cheque que dice sin los taxes, sin nada, como le decimos en Puerto Rico, el pago bruto, no sé si le dicen lo mismo así en México o en otros países, pero es lo primero.
Dice, de aquí es que viene el diezmo, no de las obras. Dios no se merece las obras. No es que no es que Dios no se merezca las obras, es que Dios no quiere obras. Dios quiere lo primero. Lo primero en sí no es el 10% de las ganancias. Lo primero para Dios es el corazón. Y si Él tiene primero nuestro corazón, el resto cae en su lugar. Pero muchos se concentran más en la grandeza de sus necesidades financieras en vez de la obra de Dios que necesita seguir adelante. Comparamos nuestras necesidades con nuestros recursos y los diezmos. Decimos, bueno, yo no tengo tanto, por eso no puedo dar tanto. Recuerden que el diezmo es diezmo. El diezmo para todos es igual, 10%. La cantidad del diezmo es distinta porque todos tienen diferentes finanzas, pero todos estamos en el mismo plano. Ahora, Dios nos enseña quién es nuestro proveedor. Él nos enseña nuestra necesidad. Nuestra necesidad es de reconocer que Él es el proveedor, no que tengamos más dinero. Dios nos enseña quién es nuestro proveedor, quién es Él. Dios nos libera de la creencia de que nosotros mismos somos nuestros propios proveedores. ¿Verdad que sí? Eso es algo que como ser humano se nos ha plantado en nuestras mentes. Tenemos que ser proveedores, ¿verdad que sí? Proveedores de nuestras familias, proveedores de si tenemos negocio, yo tengo que ser el proveedor del negocio para proveerle a mis empleados. No, nosotros no somos los proveedores. Nosotros no tenemos nada. Nosotros tenemos la responsabilidad de administrar lo que Dios nos da. Esa es nuestra responsabilidad, porque Dios es el que provee. El dar a Dios es una forma de reconocer que no tenemos nada y que todo lo que tenemos le proviene de Dios. Eso si nos ponemos a pensar así, se nos hace un poquito más fácil. Decir, Señor, yo te doy porque yo sé que no tengo nada, pues todo proviene de ti. Ahora, Dios nos enseña a dar para que nosotros aprendamos a vivir por fe. Muchos de nosotros como cristianos pensamos que vivimos por fe. En realidad, vivimos por fe cuando nos conviene. ¿Verdad que sí? Muchas veces nuestra vida, la vida cristiana, dice la palabra de Dios, que el justo caminará por fe. Muchos de nosotros caminamos por conveniencia. ¿Verdad que sí? Por conveniencia. Conveniencia de que yo tengo fe en las cosas que son importantes para mí. Yo tengo fe de que Dios me va a proveer un trabajo. ¿Verdad que sí? Para mí es importante un trabajo. Yo tengo fe de que Dios nos va a proveer de un edificio para congregarnos como iglesia. Como iglesia eso es importante para nosotros, ¿verdad que sí? Yo tengo fe de que Dios me va a dar un buen carrito para que yo vaya y venga a hacer mis compras. Para mí, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué no decimos yo tengo fe y le voy a dar a Dios lo que Él requiere, sabiendo de que Él provee? Ahora no es para nosotros, ahora es para Dios. La obediencia al plan de Dios de dar nos obliga a vivir por fe. Es como, yo me acuerdo, nuestros hijos, cuando eran pequeños, lo llevábamos a las piscinas, cuando estábamos en El Paso. Nosotros estábamos en El Paso y íbamos a la piscina. Sammy y Andrew eran ya grandecitos. Mi hija tenía como un año, me imagino, creo, no me acuerdo. Un año y medio. Ella era la más atrevida, ¿sabes? Le teníamos su salvavidas y todo. Ella era la más atrevida. Decía, espérate aquí, ya estaba de camino para meterse al agua. Pero a los 3 yo los ponía en línea y yo le decía, yo estaba en el agua, por supuesto, dentro de la piscina. La niña puede ir a la clase si quiere. La niña puede ir a la clase si quiere. Entonces, pues yo estaba en el agua y le decía, pues tírate.
y ellos se tiraban sin ningún problema, como si nada. Tenían esa fe de que yo los iba a coger, aunque tenían su salvavidas, tenían su protección y todo. Entonces yo los saltaba y se iban para allá y todo eso. Ellos se tiraban a los brazos de su papá. ¿Por qué? Porque tenían fe de que yo no les iba a fallar. Lo que los obligaba a ellos a tirarse, porque ellos podían decir, no, yo no me voy a tirar. Pero lo que los obligaba a ellos era la confianza. Pues yo lo voy a hacer. Mi hija yo creo que confiaba mucho. Pues ya se iba, había que aguantarla. Así como la ven, así ella es, ahora por lo menos gracias a Dios que ha cambiado, pero ella era bien lanzada en esas cosas, le gustaba cosas que hacer, y siempre ha sido así. Eso es el vivir por fe. Y cuando vivimos de esa manera, muestra nuestra obediencia a Dios. Eso nos motiva. Ahora, ¿qué manda Dios que demos? El lugar donde nosotros podemos encontrarnos en esto es en Malaquías capítulo 10. Vayamos a Malaquías capítulo 10. En sus Biblias, este es el último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo. Malaquías capítulo 3, perdón, dije 10, pero es capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3, 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Ya aprendimos de que cuando Dios nos da, no nos da a nosotros para nuestra propia persona, para nuestro propio beneficio. Dios nos da a nosotros para la obra. Dios nos da a nosotros para que la obra continúe. Dios nos da a nosotros voluntariamente para que nosotros voluntariamente demos lo que Dios quiere que se dé para que la obra siga adelante. Y en Malaquías dice, es un reto. Dios está retando a todos los suyos, a todos aquellos que han confiado en Él para su salvación. Él los ha retado, dice, traer todos los diezmos al alfolí. En otras palabras, el alfolí es un lugar, ¿verdad que sí? Un lugar donde todos sabían dónde tenían que llevar los diezmos. En el caso de nosotros en estos tiempos, sabemos que es en los servicios de la iglesia, en el templo, en la casa de Dios. Todos venimos, nos unimos y traemos los diezmos al alfolí. Este es el alfolí de Dios, este lugar para nosotros. Y nos da un reto y dice que traemos a los diezmos al alfolí para que haya alimento en la casa de Él, ¿verdad que sí? Para que todo esté cumplido. Este es el reto y esta es la bendición. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Tú traes, yo te doy, tú das. Tú traes, yo te doy, y es continuamente. El diezmo es un mandato tan importante para Dios que Él nos advierte que literalmente lo estamos robando. ¿Se acuerdan cuando estaba hablando con los sacerdotes? Y miren lo que es en el versículo 8. Leamos el 6, quiero leer desde el 6 al 9, porque aquí es donde vamos a ver. Para que vean qué tan importante los diezmos y ofrendas son para Dios, el dar es para Dios. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ya sabemos que Dios no cambia. Si Dios no cambia, su pensar no cambia. Su manera de enseñarnos no cambia. Sus mandatos no cambian. ¿Verdad que sí? Eso lo dice aquí, también lo dice en Hebreos. El Señor no cambia, sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ahora, en el versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? En otras palabras, en su mente estaban bien. Señor, ¿para qué yo me tengo que volver si yo no me he ido? ¿Verdad que sí? Pero mira lo que dice en el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dios dice, tú me robaste. Y ellos dicen, ¿pero en qué? Yo no creo que te he robado.
No porque nosotros tengamos una perspectiva de algo, quiere decir que es la misma perspectiva de Dios. No porque nosotros pensamos de que no es, quiere decir de que no es, porque es con Dios. Si Dios dice es, no importa lo que nosotros hagamos, pensamos y digamos, sigue siendo lo que Dios dice. Y Dios dice, ¿robará al hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, en vuestros diezmos y ofrendas. No has dado. No porque vino a través de la ley, es porque es lo correcto para que la obra de Dios continúe. ¿Se acuerdan Abraham? ¿Se acuerdan la viuda? ¿Se acuerdan del jovencito que hablamos anteriormente con los peces y el pan? Pero mira lo que dice Dios en el versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios está condenando a todos aquellos que le han robado. Y muchos cristianos como nosotros, hablando pluralmente a través de este mundo que estamos viviendo, le estamos robando a Dios de una manera u otra. Y Dios dice, maldito eres. Porque no hacemos la voluntad de Dios. Le estamos robando a Dios. Una pregunta. ¿Cuántos de nosotros cuando nos roban algo, verdad que sí? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Lo primero que queremos hacer es llamar a la policía, ¿verdad que sí? ¿Dónde está la 911, 911? Vamos a llamar porque la puerta está abierta, me robaron y me ultrajaron, me han hecho mal. Y queremos que haya justicia, ¿verdad que sí? Y que el que lo cojan, que lo lleven a la corte. Y que el juez lo mande a la cárcel por toda la vida porque me robó el televisor de 65 pulgadas. ¿Verdad que sí? O de 70 horas, cuando yo no sé ni qué tan grandes son. ¿Qué tal cómo se siente Dios? Porque Dios provee, Dios lo da, y en vez de dar, le hurtamos. Aunque vivimos en la era de la iglesia o de la gracia, como mencioné esta mañana, es nuestra convicción de como cristianos del Nuevo Testamento seguir en obediencia lo mismo que los santos del Antiguo Testamento estaban haciendo con Dios correctamente, dando lo que le pertenece a Dios. Si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Es la pregunta, ¿verdad que sí? Porque Dios dice, yo no cambio, mi pueblo sigue siendo mi pueblo, los míos siguen siendo los míos. Debido a que Dios ha dado una manera en la cual nosotros podamos vivir en su economía, nosotros podemos dar y vivir de esa manera sabiendo de que a última hora Dios es el que provee. Dios nunca nos va a decir algo que nosotros no podemos hacer. Él siempre nos va a decir algo que Él quiere hacer a través de nosotros. Lo que tenemos que hacer es dejar de ver nuestros problemas, dejar de ver nuestros recursos, dejar de ver nuestras necesidades y ver a Dios que es nuestra necesidad. Si no hubiera otra razón por la cual nosotros deberíamos de estar en la economía de Dios y dar nuestros diezmos y ofrendas, si no habría ninguna otra razón, solamente la obediencia es la razón única que nosotros necesitamos tener, la obediencia. Si decimos que somos obedientes a Dios y queremos ser obedientes a Dios, comencemos. Hagamos. Confiemos. Tomemos ese reto que Dios nos ha dado en su palabra.
Pero sin embargo, Dios no desea que nosotros demos por obligación a la obediencia, pero Dios desea que nosotros demos en obediencia de todo corazón. Es una diferencia. Cuando damos así, encontramos la alegría de vivir en la economía de Dios, porque sabemos en realidad quién es el que provee. Amén. Así que vamos a dejarlo aquí para prepararnos para los próximos servicios. Así que vamos a terminar con una oración y después continuaremos con los servicios de la tarde. Oremos. Gracias, te damos, Padre amado, por la bendición de poder reunirnos en tu casa de oraciones y poder aprender, Señor, que es un privilegio, es una bendición el de vivir en la economía que tú has establecido para nosotros. Te damos gracias porque tú estableciste la familia, tú estableciste el gobierno para nuestra protección, la familia para el compañerismo, y también tú has establecido tu economía, Señor, para que tu obra continúe hacia adelante para tu gloria y tu placer. Solamente te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener fe en ti, reconocer que eres tú el que provee, que cuando tú nos dices, tú nos das, y te pido, Señor, que tú nos ayudes a vivir en obediencia para que tú te glorifiques en todo lo que hagamos, en nuestras vidas, tanto como familia como también como iglesia. Te pedimos, Señor, que bendiga los servicios de a continuación. Gracias te damos por todo, pues te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Estaremos 15 minutos antes de seguir los servicios.